estamos permanentemente dormidos, distraídos en mil cosas que no tienen ninguna importancia y que no ponemos el foco de atención en lo verdaderamente importante. Hemos estado ausentes durante décadas y ahora estamos en el precipicio, estamos al borde de irnos al hoyo y nos quejamos. Cada uno sabrá qué podemos hacer, cómo podemos convertir esas microcobardías en microvalentías. Empezamos ya con la presentación del libro Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, escrito por Àlex del Rosal. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias al Espacio Ardemans por cedernos esta magnífica sala. Y bien, desde la Asociación Cultural Luz de Trento tenemos claro que libros como este merecen ser difundidos, merecen ser presentados, porque este es un libro que denuncia la implantación que vivimos de una dictadura global que pivota sobre dos ejes: la identificación digital como mecanismo de control y la manipulación emocional como instrumento habitual de gobierno. Àlex del Rosal, el autor, nació en Barcelona en 1965, es periodista y colaborador de diversos medios de comunicación y es también editor. Me gusta decir que es algo que yo creo que le honra, y es que fue declarado por Fidel Castro persona non grata y tiene prohibida la entrada en Cuba por investigar la situación de los más de 10.000 presos políticos de las cárceles castristas. Además es presidente del Grupo Libres, entre los que se encuentran las editoriales Libros Libres y Voz de Papel, y director del periódico Religión en Libertad. También nos acompaña nuestro amigo Carlos Astiz, periodista y analista, doctor en Ciencias de la Información, que todos ustedes también conocen. Quería también leer ese espíritu de reconquista que impregna todo el libro que animo a que lo compren, no solo porque es bueno, sino también porque usted es autor y se lo podrá dedicar, que dice así: no hace falta hacer mucho más, solo tomar conciencia de lo que nos pasa, dar un paso al frente y hacer un gesto de dignidad. Está en juego todo lo que amamos. Así que con un fuerte aplauso a los dos ponentes de hoy, cedo la palabra a Carlos Astiz. Bueno, a pesar de que Asís me ha pisado una parte de la introducción, yo creo... ¿No se oye? Vale, así, efectivamente, ahora sí. Vale. Bueno, yo creo que en primer lugar es para mí un enorme honor estar aquí, no solamente por el autor del libro, no solamente por Luz de Trento, que hace un esfuerzo como este, sino por todos ustedes, porque entre todos ustedes, además de los que nos intentan boicotear con el móvil, una de las cosas importantes es que precisamente es gente que no se resigna a la desaparición de nuestra sociedad, a nuestra desaparición como nación, a la desaparición como individuos libres. Y en este sentido me parece que el libro, que indudablemente hay que comprárselo para leerlo y para aplicarlo, es importantísimo. Pero también es importantísimo que estemos todos aquí en un día como hoy, en el que por primera vez desde hace muchos años una parte muy importante de la población española, es decir, los campesinos, los agricultores y ganaderos, los pescadores, y el sector del transporte y miles de personas que les apoyamos, están en pie de guerra precisamente para enfrentar los planes de todos estos, de los enemigos que señala Àlex en el libro, que nos amenazan precisamente con destruirnos como individuos, como sociedad y como naciones libres que albergan esas sociedades. Me parece que estamos aquí no solamente para leer, para entender, para enterarnos, porque la inmensa mayoría de ustedes ya saben qué es lo que está pasando, si no, no estarían aquí. Pero tenemos ahí fuera, a mucha gente, a muchos miles y millones de personas que necesitan saber qué es lo que está pasando. Muchos se dan cuenta de que algo está pasando y no es bueno, pero necesitan entenderlo, y este libro ayuda precisamente a entender por qué es lo que está pasando y quiénes están detrás de este ataque, ¿no? Para no hacerme muy larga la presentación, sí que me gustaría empezar con una cuestión importante que quería preguntarle y abrir así las primeras preguntas a Àlex. Es decir, cuando dices estamos en guerra, realmente yo creo que sí, que efectivamente estamos en guerra, pero me gustaría que pudieses explicar un poco más cómo esa guerra es una guerra en la que ninguno puede sentirse ajeno.
sino que es una guerra en la que estamos todos involucrados y amenazados. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por venir. Veo muchas caras amigas, conocidas, familiares también. Ha venido mi mujer y dos de mis hijas y primos, Rosín y Sergio y Luis, lo cual me agrada mucho porque son de Barcelona. No es que hayan hecho el esfuerzo de venir a Barcelona porque viven en Madrid, pero se agradece igualmente el vínculo familiar que nos pueda acompañar. También quiero agradecer a la organización Luz de Trento, a Asís y a Uriol Farré y a Marcos y otros colaboradores que han posibilitado organizar este acto, y por supuesto a Carlos Astiz, que es buen amigo y es autor. He tenido el honor y el orgullo de publicarle 3 libros, además bestsellers los 3, R de Resistencia, el proyecto Soros y la alianza con la izquierda radical y el capital globalista, y Bill Gates Reset, los 3 de gran éxito, y sobre todo que es que Carlos, que es un gran intelectual y pensador, para mí es un honor que haya podido aquí venir y estar con nosotros presentándome. Y por supuesto a todos ustedes, que es verdad que el día de hoy acompañaba a salir, ¿no?, a la calle, pero bueno, podía haber otros eventos y otras posibilidades de elección, y sin embargo todos ustedes han elegido venir a este evento cultural. Antes de contestar a Carlos, el formato de presentación me ha sugerido Carlos que vamos a hacer formato preguntas. En el primer bloque me va a hacer una serie de preguntas y luego ya ustedes entran ya cuando Carlos lo considere en el diálogo con nosotros 3 que estamos en la mesa. Antes de contestar a Carlos, les decía que me gustaría contar una historia que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, que es la historia de Otto y Ana Rangel, que es un matrimonio de clase obrera que vivió en el Berlín de 1940, en plena guerra mundial, que tenía un hijo que fue al frente y murió en la guerra, y a partir de ese momento este matrimonio, que era un matrimonio en donde no tenía especialmente vínculos comunitarios ni asociativos, ni tampoco tenía prácticamente familia, tampoco tenía influencia social, no tenía tampoco dinero. Sin embargo, en ese momento, cuando murió su hijo en el frente, despertaron y se dieron cuenta que lo que estaba pasando en su país es que los dirigentes de entonces estaban llevando a su patria al precipicio vital como nación, como sociedad y también como ciudadanos. Y en ese momento despertaron y ambos, el matrimonio, se conjugaron para hacer algo que, aunque no tuviera mucho resultado práctico, ellos se planteaban contribuir a frenar la locura que representaba el régimen nazi. Y para eso, como no tenían ningún tipo de influencia, no tenían dinero, no tenían capacidad de movilización, se plantearon un gesto ante el totalitarismo muy sencillo y muy pequeño, que era todos los días escribir proclamas contra el régimen nazi en tarjetas postales y poderlas distribuir por toda la ciudad de Berlín. Así lo hicieron un día y 2 y 3, pasaron las semanas, pasaron los meses, y esas proclamas fueron creando una cierta desazón entre el nazismo, porque, como todos ustedes saben, a los totalitarios lo que les molesta enormemente, o el riesgo que tienen, es que pueda haber una pequeña grieta de oposición, de rebeldía. Y entonces los nazis, que lo sabían muy bien, decidieron crear un equipo de la Gestapo para perseguir a este matrimonio de obreros, de gente humilde, gente sencilla, que su herramienta de protesta contra la dictadura era
simplemente firmar y escribir una serie de proclamas en postales de visita. Bueno, esa historia real dio como pie luego a una novela y a una película que se llama Cartas de Berlín. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Yo les diría que prácticamente tiene todo que ver, porque es verdad que nuestra situación es muy diferente a la Alemania nazi de los años 40, pero también es verdad que nosotros hemos entrado en una dinámica de irnos realmente al precipicio. Me decía hace 3 años un amigo periodista venezolano, que era podríamos decir, el Matías Prats de la televisión privada de Venezuela, que ellos 10 años antes, entre los amigos y compañeros de trabajo, comentaban, bueno, lo que ha pasado en Cuba o lo que ha pasado en otros países, aquí en Venezuela no puede pasar. La frase esta de que aquí no puede pasar porque somos un país rico, tenemos una clase media muy fuerte. Y cuando ya se vino a España huyendo de lo que significaba la miseria y la dictadura de Maduro, me decía, ustedes los españoles creen que esa frase que nosotros repetíamos en el Caribe y que la están repitiendo ustedes de aquí esto no puede pasar, lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en otros países, porque aquí tenemos el paraguas de la Unión Europea, no se dan cuenta de que en cualquier momento todo aquello que aman, todo aquello que valoran y que muchas veces no lo ponen en valor, lo pueden perder de un día para otro. Bueno, ese es el motivo principal por el que he escrito el libro, ¿no? Por darme cuenta, y ahora entro en la pregunta que me hacía Carlos, porque de alguna manera me he dado cuenta o he percibido que en nuestra sociedad tenemos 2 dinámicas terribles y completamente estériles. Una, que estamos permanentemente dormidos, distraídos en 1000 cosas que no tienen ninguna importancia y que no ponemos el foco de atención en lo verdaderamente importante. Y la segunda es que estamos permanentemente quejosos, con crítica, con queja, una queja que va subiendo de decibelios, pero es una queja estéril, porque eso no contribuye a frenar el poder de los bárbaros. Y por eso mismo he publicado o intentado escribir y dar a conocer este libro, para que signifique o para que represente un golpe en todos nosotros que de alguna manera en mayor o menor medida estamos dormidos y estamos distraídos, y para intentar despertar, y con ese despertar darnos cuenta que, como decía este amigo venezolano, José Manuel Topazo, que desgraciadamente murió hace 1 año y medio, todo aquello que amamos y que no valoramos suficientemente lo podemos perder de un día a otro. Y con eso respondo a Carlos, ¿no?, que decía, ¿cómo era? Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y creo que sí. Estamos en guerra. Es una guerra muy sutil, porque estamos acostumbrados, y sobre todo por el cine, a darnos cuenta que la guerra es una cuestión de soldados, de tanques, de tropas, de armas. Es una cuestión de un país que invade otro, en donde los ciudadanos tienen la obligación de esa rebeldía para defender lo que es propio. Pero ahora mismo la guerra que estamos viviendo en España no es una guerra convencional, es una guerra cultural. ¿Y qué significa eso? Significa que la guerra cultural, la guerra mediática, la guerra del mundo de la educación, es una guerra que anticipa la guerra total, que es la toma y el control del poder. Si se pierden esas primeras guerras, esas batallas, que son sobre todo que se configuran en el mundo cultural, tal como lo estructuró Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, ¿no?, en ese libro Cartas desde la cárcel, donde de alguna manera confeccionaba y diseñaba la arquitectura
de lo que tenía que ser la hoja de ruta para la toma del control político en cualquier país del mundo. Y Antonio Gramsci decía que con los postulados marxistas difícilmente se iba a llegar a tomar el poder, pero sin embargo él reclamaba que si primero se toma y se gana las batallas en ese mundo de la cultura, de la literatura, posteriormente de la televisión, del teatro, de las series, de la educación, de la opinión pública en definitiva, si consigues ganar esas batallas, acabas conformando el pensamiento y la actitud de la gente. Y una vez que tomas ese control de esos pensamientos y esas actitudes, la fase más fácil y casi como consecuencia de la primera es la toma y el control de la última fase, que es la política. Desgraciadamente, ¿verdad, Sergio? Sergio ha estado muchos años en política. Lo que podríamos decir, la no izquierda en este país no ha leído a Gramsci. No ha leído a Gramsci. Sergio diría, no ha leído casi nada. Pero bueno, por lo menos no ha leído a Gramsci. ¿Y eso qué significa? Que podemos estar quejándonos permanentemente. Podemos estar gritando, podemos estar pataleando, pero si no sabemos cómo se configura esta guerra en la que estamos metidos y que no sabemos que estamos metidos y que de alguna manera Carlos, que viene del Partido Comunista, sabe perfectamente cuál es realmente esa hoja de ruta para llegar al poder, si no sabemos esa telaraña diabólica que han conformado los bárbaros para ese control de la sociedad, para ganar esas batallas, es imposible el que podamos tener, simplemente vislumbrar que algún día la no izquierda tome el poder y lo ejerza. Tome el poder y lo ejerza, porque lo que hemos vivido en España en los últimos años es que a la no izquierda se le llama, como se le llama al contable en una empresa en quiebra, que se le reclama para que ordene las facturas y que ponga orden en la contabilidad, y una vez que la empresa empieza a estar saneada, se le da una patada y vuelven los de siempre. Y eso, desgraciadamente, es un poco lo que hemos vivido, en donde, desgraciadamente, cuando toma el poder la no izquierda, muchas veces se queja, y con razón, de que no hemos podido hacer todo aquello que llevábamos en nuestro plan editorial, en nuestro programa electoral. Y en parte tienen razón, porque desde el vértigo que supone tener el poder, si no tienes los resortes de la opinión pública, de los medios de comunicación, el control de la educación y otras tantas cosas, es muy difícil justamente manejar a la sociedad. Por eso el primer mensaje, Carlos, si les parece, que podríamos lanzar es que estamos en una guerra, que la estamos perdiendo y que o despertamos y nos damos cuenta que de alguna manera todos somos coprotagonistas de esta guerra, o si no, difícilmente vamos a poder vencer a los bárbaros. Hasta ahora, y ya con eso doy paso a Carlos, hasta ahora hemos estado en la dinámica, que lo saben los bárbaros, de delegar permanentemente nuestra responsabilidad en otros, sobre todo en los políticos. Hemos pensado que nosotros podemos ser buenos ciudadanos simplemente con ir a votar cada 4 años. Y con eso, y criticar a los políticos, ya pensábamos que ya cumplíamos nuestra función de buen ciudadano. Unido a eso, hemos activado durante años y durante décadas microcobardías. Aquí estamos una parte de España que es Cataluña, con Alejandra, con Uriol, con tantos otros, y sabemos perfectamente lo que ha supuesto
esas microcobardías permanentes, el no dar la batalla, ha supuesto que al final, en este caso los bárbaros independentistas, han ganado las batallas, porque no salíamos a la cancha, no salíamos al campo de fútbol a jugar. Apenas había jugadores y apenas había animadores. Bueno, pues lo único que les pido es que dejemos de delegar esa responsabilidad en otros, que nos demos cuenta que todos somos agentes, actores activos principales en esta guerra en la que estamos metidos. Cada uno sabrá qué podemos hacer, cómo podemos convertir esas microcobardías en microvalentías, cómo podemos variar esas omisiones permanentes en pequeños gestos de bondad, en pequeños gestos que creen comunidad. Un poco al igual que hacía este matrimonio Rangel en la Berlín de los años 40. Pero realmente, si no nos damos cuenta que estamos en una batalla y que aquellas batallas que no se dan son las que se pierden, de nada servirá la queja permanente en la que estamos metidos. Bien. Bueno, yo creo, en general es muy importante lo que ha dicho Alex. Estoy en desacuerdo con él en algunas cuestiones. Yo creo que en este caso concreto ya no hay izquierda o no izquierda, y igual que ya no hay izquierda y derecha, porque desde hace muchos años, precisamente los bárbaros, lo que han hecho ha sido comprar los dos espacios de la baraja. Han comprado a esa izquierda, han comprado a esa derecha, y en esencia lo que estamos es enfrentándonos precisamente a todo el sistema en el que ambos equipos han estado compartiendo la cancha, y lo que necesitamos precisamente es irrumpir nosotros en ella con nuestras propias reivindicaciones, con nuestros propios deseos, necesidades y con nuestra capacidad para realmente protestar y resistir. Tenemos esa capacidad. Hay una cuestión también muy importante. Recordemos, yo he sido comunista durante muchísimos años. Hay una parte muy importante que decía Stalin. Stalin decía que una vez que se establece la línea política, que se sabe precisamente dónde se quiere llegar, hay tres cosas importantísimas: organización, organización y organización. Y dentro de esa organización, la agitación y la propaganda. Una de las cosas que ustedes observarán constantemente, y lo estábamos hablando aquí antes de empezar el acto, es cómo la izquierda, de repente vas en el metro y hay una pintada, que acabo de ver cuando bajaba, a por la Tercera República. Eso lo ha hecho un señor, un chico o lo que sea. Es decir, eso hay que hacerlo también. Es decir, porque aunque estemos convencidos de que nuestro WhatsApp es muy importante y hay mucha gente muy interesante en él, es decir, sin dejar de hacerlo, pero hay que romper ese muro que es nuestro WhatsApp. Es decir, no tenemos que tener miedo a ensuciar las paredes, a tirar octavillas, a poner en cuestión todas estas cosas de la buena educación que en estos momentos solo sirve a los bárbaros. Entonces, yo no les digo que mañana vayan a hacer un cóctel molotov y lo tiren en la delegación de gobierno, pero lo que sí es indudable es que no podemos resignarnos. Si nos resignamos, estamos en trance de desaparición. Y en trance de desaparición ya no solamente como nación, ya no es solamente decir como una nación como España, que está en un proceso de liquidación evidente, que estamos sometidos a un gobierno que está sometido a su vez a la Unión Europea y los grandes globalitarios, a Marruecos, a los grandes poderes financieros. Estamos precisamente enfrentándonos a la desaparición como sociedad y como individuos, porque ¿qué vamos a decir cuando a nuestro hijo o a nuestro nieto le digan que él es una niña y que realmente le van a castrar con 12 años? ¿Cómo se responde a eso? Yo lo tengo muy claro. Pero desde luego la resignación no es una oportunidad, no es una decisión que podamos tomar, no podemos resignarnos. Y el que estar aquí significa que tenemos que convencer a la gente que tiene a nuestro alrededor y sacar los pies del tiesto, porque nos quieren enterrar en ese tiesto, en el tiesto de uy, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Uy, ¿cómo vas a decir aquello? Uy. Yo creo que el caso de los dos guardias civiles asesinados, y Televisión Española dice que son fallecidos, es decir, y cómo el único rasgo de dignidad que ha habido es el de la viuda, que se ha negado a que el responsable último de esas fuerzas que han sido atacadas por el narcotráfico le ponga una medalla a su marido. Es el único rasgo de dignidad que he visto. Es decir, no he visto ninguno en los miles de guardias civiles
Y sin embargo sí veo también a la policía pegar a los campesinos, pegar a los transportistas. Es decir, aquí algo está pasando, ¿eh? Y no nos podemos resignar. Pero bueno, perdón, porque yo creo que en este sentido yo incido en que el libro habla de eso, habla de esa guerra cultural que tenemos que dar, que es desde el principio, es decir, no aceptar los límites que nos intentan imponer a nuestra acción política y social. Somos ciudadanos libres y tenemos derecho a expresarnos por todos los medios y en todas las ocasiones posibles y en todos los terrenos. Pero sí me gustaría que Alex explicase un poco más, es decir, cómo concibe él esta guerra cultural, que es indudablemente una parte fundamental. Y también animarles a ustedes a que aprovechen ahora que lo tienen aquí delante para preguntarle todo lo que quieren preguntarle, ¿vale? Empezamos, me responde a mí primero, después a esta señora. El poder ahora mismo, bueno, el poder de los bárbaros en nuestro país y en otros muchos países tiene varias herramientas para el control de la sociedad, ¿no? Yo en el libro, la primera parte del libro la dedico sobre todo a explicar en qué consiste esta telaraña diabólica y hablo de varias herramientas que utiliza el poder para mantenernos completamente constreñidos y controlados, ¿no? Una de las dos principales, son varias, pero las dos principales para mí es el poder intenta fomentar al máximo esa dictadura de la distracción en la que estamos metidos completamente. O sea, al poder le interesa que estemos concentrados o atentos, o en esa dictadura también de la atención, atentos a las 1000 mensajes que recibimos al día por el WhatsApp, por el TikTok, por otras aplicaciones, por otros juegos, porque de alguna manera con esa distracción permanente lo que está permitiendo el poder es que no haya capacidad de rebelión de la sociedad. O sea, si ustedes se dan cuenta, el día tiene 24 horas, 8 horas las dedicamos a dormir, otras 8 horas a trabajar. Hay 4 horas que las podemos dedicar a desayunar, comer y cenar, a hacer algo de deporte y el transporte, el tiempo que dedicamos a ir de un lado a otro, y apenas nos queda 4 horas al día, solo 4 horas, para dedicarnos a lo más importante, que es a estar con nuestros seres queridos, hacer algún hobby, leer y poco más. Y sin embargo, en esas 4 horas, según dicen los estudios, la mayor parte de los que estamos aquí dedicamos una buena parte a estar con el móvil, una media de 3 horas y media, ver memes en WhatsApp, ver otros asuntos en Instagram o en TikTok, y en ver la televisión, otras 2 horas y media, 3 horas. Con lo cual, con esta dinámica, el poder se frota las manos porque no hay ninguna capacidad de rebelión, porque no tenemos tiempo para rebelarnos. Estamos tan concentrados en estar distraídos que no hay capacidad para podernos rebelar. Si a eso le sumamos los permanentes estados de miedo que el poder nos provoca con asuntos de pánico. Si ustedes se acordarán, en los años 70, los bárbaros de entonces, sobre todo de las universidades de Harvard y Stanford o institutos como el Club de Roma, nos decían en los años 70 que el mundo no daba para más, que no había capacidad, en ese momento había 4.500 millones de habitantes, que no había capacidad para poder dar de comer a más gente y que por lo tanto había que incidir en políticas salvajes de promoción de lo que ellos llaman salud productiva, que es el aborto, esterilizaciones masivas, etcétera, etcétera. Es ese tipo de alarmas de pánico que se generó en las universidades, que fue el foco, sobre todo con Paul Venrick, que luego se trasladó a los medios de comunicación y a partir de ahí creó un gran pánico en la opinión pública, provocó que los gobiernos del mundo y sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aplicaran políticas justamente en los países más subdesarrollados
para que esas dinámicas de control de población estuvieran bien aplicadas. Y no solo eso, sino que además tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional no ofrecían créditos a esos países si no aplicaban esas políticas que con el tiempo se han demostrado que han sido un fracaso. Ahora mismo en el mundo hay 7.500 millones de habitantes y esas proclamas casi histéricas en donde ya no cabía un ser humano más han resultado completamente falsas. Eso pasó en los años 70. Ahora estamos con esos estados de pánico, con el alarmismo climático, en donde nos dicen muchos políticos y líderes ecológicos que vamos a la 6ª extinción de la humanidad en 10 años. El mismo príncipe Carlos, ahora rey Carlos de Inglaterra, pero el príncipe Carlos apenas hace 5 años decía que el mundo tenía apenas 96 meses si no llegaba a su fin, si no se aplicaban una serie de políticos. Y así ha habido otros muchos intelectuales y políticos y líderes, ¿no?, en donde nos han ido metiendo ese miedo, y ese miedo ha resultado que ha calado en la población, porque ahora mismo, según dicen las encuestas, la mitad de los niños de Estados Unidos tienen auténtico terror en lo que supone esa crisis climática, porque piensan que vamos a la destrucción y a una dinámica de prácticamente de atomización. Bueno, pues todo eso ahora mismo estamos viendo que, aunque es motivo de preocupación, pero ya hay algunos premios Nobel y algunos líderes ecológicos, ecologistas razonables, que dicen que no es motivo para estar alarmados, que el mundo tiene que cuidar el medio ambiente, pero no es motivo para estar alarmados. No vamos a la destrucción en 10 años de la humanidad. Bueno, con esas dos dinámicas, son las dos dinámicas que básicamente el poder nos tiene, hay muchas más, controlados. Con eso, y contestando a Carlos, ¿qué quiere decir? Que realmente ahora mismo, aunque la fase política, aunque el poder político, aunque el sector político tiene su dinámica y tiene su función, y hasta ahora pensábamos que todo se debería resolver en el ámbito político, ahora con esto que les estoy diciendo, intento convencerles que la política es la última fase, pero todos tenemos que actuar en esas batallas primeras, que significa, como decía Carlos, esa guerra cultural, que es interactuar en el mundo de los medios, interactuar en el mundo de la educación, interactuar sobre todo en el mundo de nuestra familia. Hace unos años en la Universidad de Stanford hicieron una investigación para intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio de comunicación más eficaz del mundo? ¿Es la prensa? ¿Es la radio? ¿Es la televisión? Después de varios meses de estudios y miles de encuestas, se dieron cuenta que el medio de comunicación más eficaz no es ni la televisión, ni la radio, ni la prensa. Es la palabra hablada. Es lo que te pueda decir tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo. Es lo que más eficaz tiene. Por eso que cuando algunos nos podemos preguntar qué podemos hacer si somos pequeños, no tenemos poder, no tenemos capacidad de influencia, yo les diría, en esa guerra, para interactuar en esa guerra en la que estamos metidos, piensen en su familia, en sus hijos, en sus nietos, dediquen un tiempo a ellos y piensen que la labor de transmisión que puedan hacer con sus ideas a esos hijos y a esos nietos es mucho más eficaz que lo que puedan escuchar del TikToker de turno. Eso es realmente lo que cambia. Piensen que para ganar esta guerra cultural tenemos que sumar miles y millones de pequeños gestos, de pequeños gestos de bondad, de construcción, de edificación, pequeños gestos que poniéndolos uno a uno son casi insignificantes, pero si los sumamos,
creamos un gran movimiento y creamos una gran revolución. Ahora mismo lo que necesitamos, si queremos tumbar y sacar del poder, no solo político, sino también cultural, mediático y de la educación, a los bárbaros que nos gobiernan, tenemos que crear esa gran revolución. Y todos ustedes y nosotros tenemos que ejercitar y pasar de ese mirar a otro lado o esas microcobardías que hemos estado activando durante décadas, a empezar a partir de hoy a preguntarnos cada uno de nosotros qué podemos hacer para ser parte de esa revolución, que es una revolución de pequeños, de la suma de pequeños. Es una revolución en donde cada uno se preguntará, bueno, pues yo a lo mejor puedo aportar 10 euros a apoyar a un medio de comunicación adecuado que diga la verdad, o a una asociación cultural como Luz de Trento para que sigan trabajando en la promoción de la cultura. O yo puedo dedicarme a hablar con mis hijos y mis nietos para, de una forma sistemática, contarles la verdad de las cosas. No sé, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Alguno incluso dirá, como Raúl Mayoral, que hace un mes dijo, yo voy a montar un canal en YouTube para justamente contribuir a esa batalla cultural. Otros muchos, cada uno sabrá en conciencia lo que tiene que hacer. Yo solo les pido que por lo menos se queden con esa idea. Dejemos de delegar nuestra responsabilidad en otros. Dejemos esas microcobardías y, por favor, aunque sea un pequeño gesto, empecemos ya esta noche a actuar en poner en marcha esta revolución. Muy bien. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos organizamos para exigir que cada ley sea un referente? Pero mire, Por ahí, decía Burke, el pensador inglés, que para que avance el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada. Y perdone, pero nosotros somos siempre muy dados a señalar a los demás como los culpables de lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando, los culpables somos nosotros. Somos nosotros. Mire, la democracia es un sistema de presión. Unos presionan y se llevan el gato al agua. Si los otros no presionan, al final unos siempre se están llevando el gato al agua. Por eso que si no interactuamos en este juego, que es un juego de pluralidad, pues entonces no hay nada que hacer. El mal hace las cosas, cumple su hoja de ruta. Pero el problema es que nosotros, los que nos consideramos hombres y mujeres buenos, los que intentamos hacer bien las cosas, trabajar, cumplir con todo, con la ley, con el orden y demás, a nosotros nos ha faltado un plus. Nos ha faltado el plus de interactuar en esta guerra cultural de la que hablaba Carlos. Hemos estado ausentes durante décadas. Y ahora estamos en el precipicio, estamos al borde de irnos al hoyo y nos quejamos. Pero tendríamos que autoculparnos cada uno en la proporción que considere y darnos cuenta que hemos metido la pata, hemos mirado a otro lado, hemos pecado de omisión durante muchos años y ahora hemos recogido los frutos de no hacer nada. Por eso, lo único que les puedo decir es que tenemos que meternos en este movimiento nuevo, en esta revolución que tenemos que crear entre nosotros. Si no entramos en este juego de presión, en esta guerra cultural, no empezando por la política. La política es la última fase del control del poder. La primera fase es nuestra familia, nuestra comunidad, la opinión pública, la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estemos pensando siempre en la última fase. ¿Qué podemos hacer para interactuar en la última fase? Para ganar la última batalla hay que ganar primero las primeras batallas. No hay otro secreto. Eso es Gramsci puro, de verdad. Otra pregunta. Sí. Bueno, un segundo. Doy la palabra, ¿de acuerdo? Decirles que, bueno, que como en esta concreción de lo que decía Alex,
pues que saben ustedes que en Luz de Trento no paramos de cosas, y que todos los que quieran colaborar con nosotros, pues se lo agradeceremos de corazón. Y tiene la palabra señor Rey. Yo me levanto porque Sí, no sé y me va a disculpar, las preguntas por favor vamos a hacerlas cortas y breves, porque si no se va el tiempo y no todo el mundo puede preguntar. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy obispo emérito del Perú, Callao. Quiero agradecerte el libro, ¿no? Por el título, ¿no? Hace años empecé yo a escribir sobre eso. ¿Qué quiero decir? Estamos dormidos, ¿no? Muy importante lo que dice los fundadores de la más media, ¿no? El medio es el mensaje. ¿Cómo salir de esta dormición que llevamos dentro? Claro, Polpo decía, ¿cómo usted ha hecho una revolución? Cambiando el agua, ¿no? Nos han cambiado el agua. ¿Que esto iba a pasar en España después del 36-39? Ya estamos viendo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Lo dice muy bien, hacia la destrucción, ¿no? Nos estamos destruyendo el hombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo unirnos? ¿No? Porque no es unirnos en la misma dirección, ¿no? Pues muchas gracias, Monseñor del Palacio, José Luis. Bueno, pues mira, hay una cosa que en ese sentido es importante. Todos ustedes conocen a Hannah Arendt, que es posiblemente la analista del fenómeno nazi más importante, ¿no? Una judía alemana que una vez terminada la guerra empieza a pensar cómo los nazis pudieron llegar democráticamente al poder, y una de las cosas que responde es que llegan al poder porque se encuentran una sociedad que vive en soledad, con pocos vínculos comunitarios, con vínculos familiares que se resquebrajan. Y de esta manera, en esa soledad, el individuo solo es más permeable a que el populismo o a que la manipulación le pueda captar. Ahora mismo en España nos está pasando un proceso un poco parecido, con las redes sociales y con sobre todo la atomización que hay de todos esos, ese asociacionismo que desgraciadamente no está muy presente, con esa sociedad civil que es muy débil, con desgraciadamente las familias que tienden a romperse, y con también el fenómeno de la tecnología que nos ayuda, que nos empuja a aislarnos, ¿no? Todo eso provoca que el ciudadano cada vez se aísle más, y al aislarse más, la manipulación mediática, la manipulación de los bárbaros va calando. Por eso que una respuesta, Monseñor del Palacio, es que tenemos que intentar hacer un esfuerzo, primero, para fortalecer nuestras familias. Ya sé que la convivencia no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo para intentar que esos vínculos no se rompan, para pedirnos perdón, para intentar mirar del otro lo positivo y seguir unidos. Tenemos que volver a reconstruir esos vínculos comunitarios, tenemos que volver al senderismo, a las excursiones, tenemos que volver al coro, ¿verdad, Federico? A ti te gusta. Tenemos que, de alguna manera, volver a abrazarnos. El móvil está bien, el enviarnos mensajes, el hablar por teléfono, pero tenemos que tocarnos, tenemos que de alguna manera tener contacto. Y de esta manera decía Hannah Arendt que cuando hay ese ámbito de asociación, de comunidad, de familia, de amistad, es muy difícil que la manipulación del poder se mantenga, porque tú cuando estás con un amigo, con un hermano o con un hijo, les pones tus problemas, tus dificultades, y el otro te va filtrando y te va ayudando a reconducir aquellas ideas que a lo mejor te angustian o te dan un cierto miedo o te dan un cierto vértigo. Por eso que la cuestión del grupo de amigos, del bar, del coro,
de volver a la catequesis, casi podríamos decir, de la parroquia, aunque uno no sea muy creyente. Todo eso provoca que estemos en comunidad, provoca que estemos juntos, y aquellos problemas que a lo mejor tenemos en la cabeza, cuando entramos en esa dinámica de grupo, automáticamente baja esa ansiedad. Por eso que uno de los aspectos que es fácil y que todos podemos interactuar y activar, justamente es ese. Javier. Usted sí. Se ha terminado el tiempo de leer, de documentarse, y ha llegado el tiempo de actuar. Pregunto a vosotros, ¿estamos dispuestos a salir de nuestra paz hogareña Pues, Javier, pasamos ya que responda Alex y luego a la siguiente pregunta. No, Javier, pues la verdad es que, no, respondo muy brevemente, que es verdad, como tú decías, Javier, y como decía Carlos, que ya hemos entrado, o sea, los bloques derecha e izquierda se han roto. Ahora mismo estamos en el bloque de los bárbaros y los guardianes. Los bárbaros son los que promueven y fomentan y legislan políticas locoides, y los guardianes son los que tienen por bandera y como ideología el sentido común y la cordura. No hay otros dos bloques ya, estamos en esa dinámica. Y la verdad es que tengo que decir que cada vez hay más gente de izquierdas o del mundo del nacionalismo que se está apuntando al bloque de los guardianes, porque ellos mismos se dan cuenta que esas políticas locoides están afectando también a su familia, a sus empresas, a su vida, y aunque tengan unas dinámicas o ideologías o sentimientos determinados, ven que o entran a formar parte de este ejército de guardianes, o desgraciadamente ellos también van a caer en el precipicio que provocan los bárbaros. Sí, hemos hablado y estoy de acuerdo en todo. Primero, pues la cultura, hay que tener una base social para llegar a la política, pero eso son cosas externas. Los valores, me adhiero a los valores, pero yo creo que es más importante las virtudes, lo que sale de mí. Entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué tiene que ver lo espiritual en todo esto? Porque creo que es la pregunta clave. Mire, o sea, hemos hablado de la batalla espiritual, de la batalla cultural, pero lógicamente también es una batalla espiritual, ¿no? Porque estamos en una lucha que es la lucha histórica de la humanidad entre el bien y el mal, ¿no? Y nosotros, en teoría, estamos en el bando del bien. Lo que pasa es que estamos o dormidos, o despistados, o pasivos, ¿no? Yo en el libro hablo en una de las propuestas que hago para entrar en esta guerra en la que todos podamos ser protagonistas. Una de las propuestas es que, como creyente, como católico, sabiendo que me dirijo a un público en donde no todos van a ser creyentes, pero bueno, una de las propuestas es que esta batalla es tan enorme que tenemos que también pedir, los creyentes, ayuda a Dios, pedirle que nos ofrezca el poder de su gracia para, siendo tan pequeños como Goliat, como viene aquí en la portada, David, podamos tener esos resortes para vencer a Goliat, que es lo que representan los bárbaros, ¿no? Indudablemente, con nuestras fuerzas humanas eso no lo podemos conseguir, porque somos pobres, frágiles, limitados, y necesitamos la intervención divina para que podamos vencer como David a Goliat. Es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre los bárbaros y los guardianes, es la lucha en donde también, lógicamente, y como bien decías, tiene que estar bien presente el sentido de que somos débiles y que hay que estar reclamando permanentemente al buen Dios que nos ayude también en esta batalla. David.
contestaría, cómo utilizaríais a aquellos que ponen toda su fe en Europa y dicen que se va a acabar pronto porque Europa no va a consentir que España siga por este camino? Creo que efectivamente estamos en un proceso en el que los creyentes tienen que pedir ayuda a Dios, me parece fundamental, porque se crea o no, la religión es una parte esencial del referente humano para el 97% de la población mundial. En ese sentido, es decir, todos los que sean creyentes que recurran a su Dios. Eso es fundamental e importantísimo. Pero aparte de eso, efectivamente, de la Agenda 2030, ya una parte muy importante de la población de Europa se ha dado cuenta que es el programa del enemigo. Y en consecuencia hay una base clarísima para en las próximas elecciones europeas poder votar con claridad. Los que están a favor de la Agenda 2030 son el enemigo. Es decir, los que están un poquito a favor son un poquito del enemigo, pero los que están en contra de la Agenda 2030, esos digamos que están en este lado de la barrera. Primero, Alex, gracias por la alusión. Te hago la siguiente pregunta. Esa no comparecencia del pensamiento católico en la vida pública, ¿a qué se debe más? ¿A la falta de formación o al complejo? Te digo esto porque hace 4 o 5 años se publicó el libro de la opción benedictina del intelectual católico Rodríguez. Bueno, ya sabemos lo que postula. ¿Eres partidario de la opción benedictina o es mejor salir a la calle y enfrentarse a lo que venga? Gracias. Pues Raúl, mira, en el último libro de entrevista a Benedicto XVI, el periodista Sewell le preguntó, Santidad, ¿cuántas formas hay de llegar a Dios? Y el Papa sabio y el Papa santo se quedó un rato pensando y dijo, tantas como personas hay en el mundo. Yo por eso yo creo que es todo complementario, todo suma. Los que consideren en conciencia que la opción benedictina es la mejor manera de reconstruir lo que podríamos llamar la cultura o la comunidad cristiana, adelante. Habrá otros que el Espíritu Santo habrá puesto en su corazón que tengan que dar un paso adelante, como fue el de Sergio, como en el Congreso de los Diputados durante tantos años, y siguió la voz de su conciencia, ¿no? Cada uno, yo creo que lo que tenemos que hacer, la mayoría, yo me imagino que la mayoría de nosotros somos creyentes o somos católicos, yo les diría, hay que preguntar al Espíritu Santo permanentemente cuál es nuestra vocación concreta, da igual la edad que tengamos, qué es lo que el Espíritu Santo nos pide, y nos pide en este momento concreto de esta situación de España, ¿no? A nivel personal, pero también a nivel comunitario. ¿Qué podemos hacer? Pues habrá algunos, como Alex Navajas, que tenga claro que su vocación para contribuir a combatir a los bárbaros es ejercer como comunicador. Otros muchos a lo mejor dirán, bueno, pues simplemente yo apoyo a otros altavoces con mi dinero. Otros creando, como tú, Raúl, un canal de YouTube. Y otros con otras dinámicas completamente diferentes. Yo creo que todo suma. Pero lo importante es preguntarnos y preguntar, que el Espíritu Santo nos pueda iluminar. ¿Cuál es mi papel hoy en día? ¿Qué puedo hacer por mi nación? ¿Qué puedo hacer por comunidad? ¿Cómo puedo hacer para edificar, para construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos? ¿Cómo puedo hacer para contribuir a que cambie esta situación? Ahí está Pedro Fernández Barbadillo y Juan Sánchez Galera, que son escritores y comunicadores. Bueno, pues cada uno tenemos que preguntarnos qué debemos hacer. Yo creo que, Raúl, que esa es un poco lo que tenemos, es una respuesta personal. Pues muchísimas gracias a todos ustedes.